Bendiciones. Vamos a seguir con la enseñanza. Aquí estamos. ¿A dónde quedamos? Hablamos del versículo clave que es Marcos 4:28. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga, después el grano lleno en la espiga. Entonces, hablamos de cómo Dios usa parábolas para ayudarnos a entender el reino de Dios. Y su palabra siempre nos instruye a hacer su voluntad. Ok, entonces hablamos que la tierra es el mundo y nosotros somos las plantas, y así como la planta crece en el mundo, así crecemos nosotros, que somos sus hijos, porque de suya lleva fruto la tierra, primero hierba, luego piga, después grano lleno en la espiga. Este es el proceso. Suyo lleva fruto, es decir, la tierra está preparada por Dios para que produzca fruto. Ese crecimiento Dios ha creado las condiciones para que nosotros podemos crecer en él. O sea, cuando ya lleva fruto, es que ya nuestra planta está preparada para dar esos frutos necesarios para aquí, para el mundo. Según Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta con el espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Efesios 4:7. Vamos a ver. Efesios 4:7. ¿Qué nos quiere decir? Porque yo no lo escribí aquí. Eso tiene que ser que hay que leerlo. Busquen Efesios 4:7. Hay algo ahí que tenemos que ver con nuestros propios ojos. Efesios 4:7. 4:7. Vamos a leer ese capítulo que titulado Unidad del Cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a leer Efesios 4, del 1 al adelante. Yo pues preso en el Señor, los ruego que andes como el digno de la vocación como fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el virtud de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevar todo. Y el mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
para que ya no seamos niños frutantes, llevados por donde quiera todo viento doctrina, por estratagema del hombre, para engañar emplean en astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, todas las conductas que se ayudan últimamente según la actividad propia de cada miembro, recibido su crecimiento para ir edificando en amor. Eso no quiere decir que somos un cuerpo y que estemos ahí para edificarnos unos a los otros. Todos tenemos un título ahí en la iglesia, en la casa del Señor, porque la iglesia somos nosotros, pero cuando estamos juntados es el cuerpo de Cristo. Entonces todos nos posicionamos, Dios nos posiciona en una posición que ya Él escribió de nosotros y tenemos que tener en esa posición. Y la única forma de tener esa posición es mantenernos en la posición donde Él no quiere, donde Él nos pone, donde Él nos pone. Proverbios 16:3 nos dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. O sea que todo tenemos que ponerlo en la mano de Dios. Todo lo que nosotros hacemos para Dios tenemos que ponerlo en sus manos para que Él nos guíe en todo lo que hacemos. Entonces vamos ahora a abrir, a identificar qué quiere decir esta parábola, ¿ok? Primero, la hierba. La hierba, la primera planta, es la primera planta pequeña, algo que brota, pero no se sabe qué es lo que va a salir de esa planta. Esto hay que cultivarlo porque cualquier circunstancia adversa puede provocar o soportar ese brote. Por eso es que cuando somos nuevos creyentes, somos débiles y nos sentimos frágiles. Por eso es que tenemos que entender nuestro proceso, vivirlo y no desesperarnos. No nos podemos comportar como otros porque todos somos diferentes y tenemos diferentes procesos. Lo que tenemos que hacer es transformarnos de gloria en gloria. Segundo de Corintios 3:18. Por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Señor Espíritu Santo, como el Espíritu del Señor. O sea que nosotros somos, el primer proceso es la hierba. Entonces la hierba son como lo primero, cuando uno se vuelve lo primero creyentes que reciben la palabra y van creciendo y brotan una plantica pequeña. Por esa plantica pequeña hay que cuidarla, hay que cultivarla, hay que ayudarlo a crecer con la palabra para que puedan fortalecerse, para que puedan resistir cuando vengan los vientos, porque es muy chiquito la planta y cualquier cosa la puede dañar. Tenemos que tenerla siempre, cuidarla, adornarla, llevar esa palabra para que siempre lo tenga fortalecido. La segunda etapa es la espiga. La planta ya tiene un poco más de firmeza, ya está más alta, pero todavía, aunque esa persona retiene firmeza, todavía no tiene ese fruto que puede producir, como las situaciones determinadas todavía no reacciona como debe, enseñando los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, la segunda etapa
de los procesos, el espiga. La espiga es ya, las personas ya tienen una firmeza, ya tienen un fundamento, una firmeza, pero como quiera no reacciona de la forma que tiene que reaccionar cuando ya está pasando ese proceso. Entonces está pasando por un proceso y hasta que no aprenda que tiene que aprender ese proceso, se queda toqueado en el proceso. Por eso tiene que aprender que tenemos que pasar ese proceso y hacer todo lo que tenemos que hacer para pasar ese proceso que nos frustra. O sea, que ya tenemos que identificarlo, porque nosotros podemos identificar los procesos. Los procesos vienen porque lo vemos, porque lo vivimos. Hay que vivir esos procesos para aprender, porque Dios nos está enseñando lo que nos está enseñando, lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que poner atención y conectarnos con Él para poder pasar ese proceso como debemos. Gloria a Dios. Cuando se dice, tercero es cuando se dice espiga, que se empieza a llenar de grano. Eso quiere decir que empieza a brotar frutos. Poco a poquito vamos a empezar a mostrar los frutos y llenarnos del Espíritu Santo para empezar a tener esos resultados perfectos para la obra del Señor. Pero ese fruto necesita madurez y esto nos va a tomar toda la vida. Toda la vida vamos a estar en un proceso de madurez espiritual. El proceso de crecimiento es un proceso infinito. Dios puede hacer muchas más para nosotros todos los días. De nuevo, todos los días de nuestra vida, Él puede hacer mucho más para nosotros. Pero nosotros tenemos que estar siempre creciendo espiritualmente, porque hay crecimiento es infinito. Si aprendemos de esto, tenemos que ir para lo próximo, para aprender más de eso, para aprender más de lo otro, porque hay un nivel contra nivel, que no es infinito. Aleluya. Dios puede hacer muchas cosas para nosotros todos los días. Pablo nos dice en Filipenses 3 que él mismo no pretende haberlo alcanzado. Esto nos deja saber que la madurez espiritual es constante y para toda la vida, hasta que vuelva el Señor. Estamos en un proceso de crecer, un proceso de seguir aprendiendo, de Dios seguir trabajando en nosotros, porque somos gente, somos humanos y necesitamos crecer y seguir creciendo hasta formar ese hombre perfecto que Dios busca cuando vuelva, porque Él va a venir. Entonces, Hebreos 5, maduros continua. Vamos a leer Hebreos 5. Busquen en su Biblia, Hebreos 5. Hebreos 5. Hebreos 5. Gloria a Dios. ¿Les gusta esta enseñanza? Porque a mí me encantó. Ahí me enseñó Dios que los procesos, hay que luchar por esos procesos para aprender. Ok. Hebreos 5. Del 5 al 14. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en el día de su carne, ofrecido ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le dio librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eternidad salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea que el Señor se hizo. Él vino aquí al mundo para ser sacerdote. Por eso que Él luchó. Por eso que Él pasó procesos que fueron difíciles, porque tuvo que hasta morir por nuestro pecado. Por eso fue su proceso.
y tenía que hacer la voluntad del Padre. Y todo lo que la voluntad del Padre es, eso es lo que es para nosotros, para nuestras vidas. Ok, versículo 29. Ya estamos terminando. Y cuando él gritó, el grito está maduro, enseguida se mete la hoz cuando la siega ha llegado. Cuando llega el Señor a buscar su iglesia, Él vendrá a mirar nuestros frutos, todos los frutos que dimos aquí en la tierra. Va a venir una vez, a venir una gran prueba y se va a revelar todas las armas que salvamos para el Señor. Toda parábola nos enseña que el proceso de salvar almas será en abundancia cuando Él venga pronto. Él sabe lo que puso en todos nosotros para lograr traer esa cosecha grande para Él. Dios tiene gente alrededor del mundo trabajando para su reino, y cuando sientas que tu fe se limite, únete a quien tiene una fe inquebrantable y harás grandes cosas para este mundo. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, esta parábola nos deja saber que hay un proceso cuando somos cristianos, un proceso que tenemos que pasar toda la vida, un proceso que tenemos que aprender, siempre hay algo que aprender y un crecimiento espiritual constante, que tú pasas un proceso y entonces va a pasar por otro proceso, porque siempre va a ser algo que tiene que aprender, ¿entiendes? No nos podemos detener porque pasamos por un proceso, no podemos tener miedo, sino confiar en el Señor y estar conectado con Él para que Él nos pueda guiar, nos pueda enseñar cómo pasar ese proceso para que Él nos pueda elevar a otro nivel de espiritualmente, porque cuando Él venga, Él espera que nosotros ya estemos en el nivel que Él quiere que estemos. Él quiere ver los frutos que ya Él vio en nosotros, que ya Él escribió de nosotros. Tú tienes que aprender a crecer espiritualmente todos los días una batalla, pero todos los días hay que aprender, todos los días hay que demostrar esos frutos del Espíritu Santo, y la única forma es conectado con Él. Gloria a Dios. Él nos transforma, Él nos liberta, Él nos enseña, Él nos corrige. El Espíritu Santo es nuestro amigo fiel y Él hace todo para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Ahí le dejo la enseñanza. Ya saben que el proceso no es para matarte. El proceso es para enseñarte que siempre hay algo más que aprender. El crecimiento es infinito. Dios me los bendiga. Su hermana Gypsy. Hasta la próxima. Bye.